Señores, tal y como habíamos anunciado al principio, hay dos temas que son ineludibles hoy, el tema económico y el tema haitiano. Los dos también tienen que ver uno con otro, por lo que nosotros nos hemos armado de Jaime Aristi Escuder en lo económico y de Manuel Núñez en el tema haitiano. Pero quizás no un debate, pero una conjunción de esas dos personas para discutir unos temas que parece que no han sido bien macerados y digeridos por la población. Se está hablando de por los ramos y tenemos problemas muy serios. En el caso de Jaime Aristi, quisiéramos también hacer uso de una práctica que él hace, porque él es comunicador, y es que no solamente plantea los problemas, sino que plantea las soluciones. Y a pesar de que vamos a hablar de Catalina, quisiera plantearle el primer tema que realmente no entendemos. Se plantea una reforma fiscal para equilibrar un presupuesto. Todo el mundo sabe que reforma es aumento de impuestos. Cuando no es necesario, no se plantean reformas fiscales. Segundo, el tema de la reforma fiscal implica austeridad y reducción de gastos, o préstamos, donaciones y, en fin, préstamos o impuestos y reducción de gastos. Son los tres puntos. Reducción de austeridad nadie habla de ella. Solamente se habló de reducirles a los legisladores alguna serie de concesiones. Ellos respondieron inmediatamente en una forma, casi en un exabrupto. Dijeron, está bien, pero vamos a quitar todas las exoneraciones que benefician incentivos para la industria, para personas y para empresas en República Dominicana. Y entonces se arma un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y el presidente sale airoso diciendo, muy bien, no va ninguna propuesta para reforma fiscal. Hasta ahí quedó todo bien y hay que entregarle al presidente su orden de Duarte Sánchez y Mella por la decisión. Pero nos queda la respuesta que le vamos a pedir a Jaime. Sin reforma fiscal, ¿cuáles serían las vías que tiene un gobierno para poder cubrir no 150,000 millones como se dice, es mucho más, cubrirlo sin reforma fiscal? Buenos días, doctor Michelle, Carlos, un placer estar aquí como siempre. Bueno, el presidente está apostando a dos cosas. Primero, al crecimiento de la economía. Si la economía crece, hay más actividad. Si hay más actividad, hay más base imponible. Si hay más base imponible, aumentan las recaudaciones. Eso lo dijo en el discurso. No dijo todo el mecanismo, pero dijo que su gobierno va a apostar al crecimiento económico. Ahora bien, lo que él no dijo y que el gobierno tiene que también apostar es a reducir la evasión impositiva. Para que tengan una idea, fíjense lo siguiente. Si nosotros mejoramos el nivel de eficiencia recaudatoria del ITEVIS al nivel promedio de América Latina, podemos, que estamos por debajo en 38% del nivel de eficiencia, podemos aumentar las recaudaciones en 2.8% del Producto Interno Bruto, solamente por ITEVIS. Si lo hacemos... Tú estás hablando de 20,000 millones. No, 2.8 millones de dólares es más, 2.8% del PIB es, oye bien, más que todo el monto de las recaudaciones que se iban a obtener con la reforma tributaria, que era 2.6%. O sea, para que tú tengas una idea de la magnitud de evasión que existe en la República Dominicana. ¿Cuánto es un punto del PIB? Un punto del PIB son 52, 53 mil millones. Estamos hablando casi de 100 y pico mil millones, claro, solo con la evasión. Exactamente. Solamente del ITEVIS, 2.6%. 2.8%. Incluye esto, Jaime. Sí. Cuando él hace ese anuncio, yo que no soy ni economista ni me interesa, lo que pienso, entonces lo que van a hacer es que a los contribuyentes que están registrados
y que todo el mundo deja de pagar un poquito, nos van a doblar cocote y nos van a poner a pagar más. Esa presión sobre los existentes, ¿cuánto podría eso producirle en adición al déficit? Bueno, lo que estaba señalando, con relación a la eficiencia, si uno compara nuestra eficiencia del ITEVIS con América Latina, 38% por debajo tenemos de eficiencia. Si lo colocamos en el mismo nivel, mejoramos las recaudaciones en 2.8% del PIB. Primer elemento. Con relación al impuesto sobre la renta, recuerden que el 56% de los perceptores de ingresos en la República Dominicana están en el mercado informal, de tal manera que no pagan. Si nosotros mejoramos el nivel de eficiencia del impuesto sobre la renta a personas jurídicas al nivel de América Latina, porque estamos por debajo en 31%, podemos aumentar las recaudaciones en 0.9% del PIB. Y si mejoramos el nivel de eficiencia del impuesto sobre la renta a personas físicas, que también estamos por debajo en 18%, entonces podemos mejorar las recaudaciones en 0.3. Si yo sumo... Y de esa que tú dijiste, ¿cuál es el que nunca ha cotizado y que se puede ir a captar? No, ¿Qué por ciento es ese? No, ahí yo tengo 4% del Producto Interno Bruto, eso es más de 200.000 millones de pesos. Eso que no pagan, Exactamente. ni van nunca. Eso es que pagan poco o no pagan nada. Por ejemplo, ahí en el ITEVIS hay un segmento importantísimo de la actividad económica que es totalmente informal. Eso significa que no paga nada de ITEVIS, no paga nada de impuestos sobre la renta, ni personas físicas. ¿Y eso puede ser 200.000? Sí, 200.000. Pero es imposible captarlo en un año, ¿verdad? No, claro, pero el punto es encaminarse hacia allá. Lo que no se puede hacer es tomar únicamente a lo que siempre cumplen y apretarle. Eso es. No, hay que ir directamente a aquellos que no están pagando absolutamente nada. Nosotros que y el que paga es evasor, Jaime. ¿El que paga? El que paga evade un poquito. Bueno, si evade un poquito, si evade un poquito puede ser calificado como evasión de impuestos, claro. No, yo digo el que puede estar pagando el 100% y solamente paga el 80% de lo que debía de pagar. Es un evasor, pero hay que entender, una cosa es evasión, otra cosa es elusión. Ya. Si él utiliza las leyes para tratar de reducir el pago de sus impuestos, es elusión. Eso no es ilegal, es elusión. Ahora, eso es defenderse utilizando la ley. Eso es lo que yo digo. Pero hay una cantidad enorme de contribuyentes que están fuera totalmente del sistema impositivo. Entonces, podemos mejorar las recaudaciones significativamente. Yo pienso que el 4% del PIB va a ser difícil, obviamente, en un año. Pero pensar de 1 a 2 puntos del PIB se pudiera recaudar, eso es 100.000 millones de pesos que se pudieran obtener enfrentando la evasión. Y lo hace más justo porque pone a pagar a personas que no están pagando nada. Te pregunto, porque después de la muerte de Trujillo, un amigo mío, Carmelo Aristi, mandó un hermano para España a estudiar medicina. Sí. Y yo fui a Estados Unidos y mientras el amigo mío estaba en España, yo vi en Broadway un afiche del tío Sam, así con el dedo, diciendo, defiéndete de mí en los impuestos. Es decir, que ellos exhortaban al público a que se defendieran en el tax. ¿Es así? Bueno, eso es, por principio, uno siempre va a tratar de hacerlo, tratar de defenderse y aprovechar todos los agujeros que puedan existir para reducir las cargas a pagar. Ahora bien, por parte del Estado, el objetivo es tratar de romper cualquier tipo de mecanismo que pueda existir para reducir el pago de los impuestos. Pero por encima de todo hay que enfrentar el tema de la evasión. Y en este país, recuerden, 56% de los perceptores de ingresos están fuera de lo que es la formalidad. Él sabía de dónde sacar el dinero. Yo creo que sí. Y por otra parte, también ha mejorado la posición fiscal. Por encima de lo previsto para este año, había un déficit de 4% y lo que vamos a tener es un déficit de un 1%, que es la combinación, como usted muy bien decía. Primero, se gastó menos. Lamentablemente fue gasto de capital que se redujo significativamente. El gasto de capital este año va a estar por debajo del 60% de lo que se debió haber gastado. Y eso significa que lo que se puede gastar finalmente va a ser 60.000 millones. Sí, pero están publicándolo como de que nosotros ahorramos. No ahorramos, dejaron de gastar. Sí, dejaron de gastar. Seguro. Porque la economía necesita eso. Ustedes me dirán, bueno, pero la economía está creciendo 10%. Si hubiesen gastado eso, hubiese recalentado todavía más la economía. Eso también es cierto. O sea, la economía está creciendo muchísimo, pero es por el sector privado.
El sector privado explica el 85%, del 85 al 90% del crecimiento de la economía dominicana. Solamente la inversión privada te está explicando alrededor del 65-70%. Entonces, obviamente que tú tienes ahora una situación donde le daba ese chance al gobierno de decir, ok, no quiero la reforma ahora, la puedo echar hacia adelante. Ahora, esa reducción del gasto no es permanente. Ya el año que viene tú vas a tener una presión y por eso presentan un déficit de 3% de Producto Interno Bruto para el año que viene. Jaime, hay algo que la cabeza no me cuadra mucho y es, sé que el sector privado es el principal contribuyente, pero hablando con Félix decimos, caramba, pero el Estado es el principal comprador, el principal vendedor, el principal pagador, es decir, la economía grande está movida por el Estado en compras y contrataciones y en pagos. Ese tamaño del Estado tan grande, en alguna forma, en algún lugar, paga impuestos. Bueno, en realidad el Estado no es tan grande. El Estado lo que es 15%, 17% del Producto Interno Bruto. El grande es el sector privado, ese es el que paga. El problema es que del sector privado, la mitad es informal. Entonces, cuando uno dice la presión tributaria... Cuando tú haces la planta más cara de aquí, todos esos contratistas y subcontratistas, ¿tú lo pones en el sector privado o en el sector oficial? No, es que ellos suplen al sector público, es verdad. Pero son sector privado. Sí, pero y son pagan sector privado. como sector privado. Claro, pagan como sector privado. Bueno. Claro que sí, todo. Yo pensaba que el sector público que el Estado movía. Sí, bueno, hay una demanda pública, por ejemplo, inversión pública. Cuando uno tiene ese aumento de inversiones como proyectos como fue la central termoeléctrica Punta Catalina, obviamente es un aumento enorme de la inversión pública. Cambia el impacto. Pero no cabe duda de que lo normal además, es tener entre 14 y 17% del PIB. ¿Cómo se consideran esas obras? Por ejemplo, una obra de 2.000 millones de dólares, pero se ejecutó en 5 años, en 7 años, o sea, son 200, 300 millones por año. Sí, o sea, ese es un proyecto que comenzó en el 14, enero del 14, y terminó hasta el 20, digamos. 6 años. Ese fue el periodo, sí. Y en ese periodo, 2.454 millones de dólares se invirtieron. Sí, Jaime, la eliminación de exenciones tal como se viene planteando, ¿realmente significaría un aumento significativo de las recaudaciones que haría que eso valga la pena? Mira, ahí hay de todo en esas exenciones. Hay una parte que tiene que ver con el ITEVIS, casi la mitad. Entonces tú tienes que ver qué es lo que tú vas a eliminar. Porque se sigue pagando ITEVIS, ¿verdad? Aunque sí la eliminen. O sea, bueno, hay exenciones que tienen que ver con arroz, habichuela, carne de pollo. La salud y la educación. Salud, educación, electricidad, todo eso está ahí adentro, calculado. Ya se habla que va por 285 mil millones de pesos el total completo de exenciones. La eliminación de golpe y porrazo puede producir una caída significativa de algunas actividades y también un deterioro del nivel de progresividad del sistema fiscal en la República Dominicana por el hecho de que van a poner a pagar impuestos a personas de muy bajos niveles de ingresos. Sí, por ejemplo, en el caso del ITEVIS, que ahora mismo se benefician segmentos muy pobres de no pagar el ITEVIS. Pero también, por ejemplo, las exenciones, vamos a decir, las concesiones que se hacen a manera de incentivos también para algunas industrias. También eso, eliminarlos podría traerlos más mal que bien. Tendría un impacto también. Mira, para tú eliminar... pero déjame terminar, Carlos. Mira, para tú poder eliminar las exenciones, tú necesitas obligatoriamente hacer un análisis costo-beneficio de las mismas. De lo contrario, tú puedes tener una repercusión de una forma muy negativa. Por ejemplo, vamos a suponer que tú le quitas zona franca. ¿Qué impacto tendría que se te mueva la zona franca a otros países? Entonces tú tendrías una caída de las exportaciones. Entonces, la base imponible, ¿cuál sería la que tú aumentarías? Ninguna. Porque tú dices, voy a ponerle impuestos. Y se van, ¿verdad? Se pueden ir, claro que sí. Se van de una, porque ellos están por el incentivo. Sí, o sea, hay muchas que están por el incentivo. También hay que ver y hay que explicar a la gente, Jaime. Yo creo que eso ya se ha hablado demasiado y es el tema de las exenciones y del gasto tributario. Vamos a eliminarlo. ¿Y quién carajo le dice a la gente que tú puedes a una zona como Pedernales, por ejemplo? Pedernales. Vamos a poner la más sencilla. ¿Y quién va a invertir en Pedernales los 2.000 o 3.000 millones de dólares si no hay incentivo al turismo?
no hay razón, tú te vas para Cancún. No, y si no hay inversión O sea, complementaria de parte del Estado. pero otra cosa, las inversiones de los últimos 6, 7 años, porque la mayor, creo que las exenciones son a 10 años, las que están previstas en la ley de turismo. El que entró con ella, tiene que seguir con ella, sí, porque claro. Sí, tú viniste... sí, pero hay algo de eso. Jaime ha trabajado, y recuerdo con Triálogo, en la época de Triálogo, que ellos hablaban de que todos esos incentivos son buenos, pero que puede ser que se vayan agotando la razón de ser. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo, tú no estabas aquí, cuando en las placas decían AP, agropecuaria, y los tractores decían AP. Era un incentivo a la agropecuaria. Y el que te ponía una industria agroindustrial, le daban 10 años de exención. Después vinieron las famosas incentivos industriales de la ley esa de... 299. Exacto. Que hasta en Puerto Rico una vez la desmontaron. Pero la pregunta es la siguiente. Esas leyes, esos sectores como primero agropecuario, después turístico, después energía, después ahora se está hablando de otra cosa. Ya están agotadas la razón de ser de ellos. Es que ese es el punto, hay que hacer el análisis costo-beneficio. Tú no puedes pensar si se agotaron o no si no haces el análisis. Es decir, si tú no haces la simulación que determine si efectivamente al tú eliminar esa exención, cuál sería la reacción e impacto que tendría sobre una determinada actividad productiva. Si tú no haces eso, no puedes llegar a una afirmación contundente, claro. Bien. Es así. En el caso que originalmente produjo la invitación, fue en que han ido ocurriendo cosas que no digo que te sientes bien, porque yo te conozco y sé que tú no te frotas las manos por tener razón, porque tú lo viste que venía. El tema de que ustedes aquí dijiste es que han puesto a manejar la parte técnica personas que no conocen el tema. Esa es una. Es que las prioridades de las autoridades actuales no parecen ser dar energía, sino quizás demostrar alguna cosa. Y algunas cosas se han ido desmontando. Primero, se demostró que era cierto que la parte técnica tenía problemas, es decir, que estaba mal manejada. Se demostró que en Catalina la contaminación estaba muy reducida porque como es una planta nueva, correcto, se hicieron las medidas para que las emisiones no sean tan graves como en aquellas plantas que se construyeron hace muchos años. Que Estados Unidos, Japón y 22 países firmaron que no iban a eliminar en los próximos 20 años el carbón. Tercero, que el problema básico quizá fue el financiamiento con el tema de Odebrecht. Es decir, se han ido dándote razón en muchas cosas. ¿Tú estimas que hoy el sistema depende de Catalina? Claro que sí, el 30% de toda la electricidad... ¿Qué por ciento? 30% de toda la electricidad la suple la central termoeléctrica Punta Catalina. Sin lugar a dudas, es la columna vertebral del sistema. Luego tú tienes otras grandes plantas, tú tienes AES, que tiene diversas plantas, pero AES Andrés es la principal de ellos, DPP también, y después tienes otras como CESPEM, que se convirtió a gas natural, que también es una gran suplidora. Tú tienes las Itabo, que siguen ofreciendo electricidad, pero Punta Catalina es la reina del sistema. Ese es un hecho. Ahora, ¿debe de seguir como está o debe de pasarse al sector privado bajo alguna forma? Bueno, ya se ha ido creando un fideicomiso que está manejado por una persona que viene del sector privado, que es Celso Marrazzini, que es un excelente gerente, ¿Qué muy es inteligente. eso? Explícale al país. Porque Bueno, es la entidad que va a estar gestionando lo que es ese activo, que es ahora mismo el principal activo del sector público. Pero es una forma financiera de administrar. ¿Qué fideicomiso administrando una empresa eléctrica? Bueno, ellos tienen que montar la estructura administrativa que lamentablemente se desmembró con mi salida. O sea, esa estructura administrativa que se estaba creando, que era una estructura administrativa donde iba a estar
porque se iba a crear como empresa, una empresa sociedad Ustedes anónima. tenían otra versión. Sí, sí, porque al nosotros fideicomiso. estudiamos las dos cosas, fideicomiso y como una empresa. La ventaja de la empresa es que es muchísimo más económico y tú podías conseguir lo mismo que con el fideicomiso. Pero al final el presidente Abinader decidió el fideicomiso, pues bueno, vámonos entonces con el La fideicomiso. empresa es más flexible también. Sí, mucho más flexible. Entonces, si nos vamos con el fideicomiso, afortunadamente puso una persona bien preparada, una persona que ha demostrado mucho éxito en el sector privado, y entonces que la gestione. Yo ¿Y creo de quién que es la puede. planta con el fideicomiso? No, del sector público. Siempre del sector 100%, público. 100% Y en la del otra sector versión público. de ustedes también. Podía ser 100% del sector público o se podía vender acciones, como puede vender también participación el fideicomiso. Y De el las dos fideicomiso formas puede no puede permitir llamar- entrada al sector privado. No puede llamar a todos los ex generadores y a toda la gente que vende combustible y dice, hagan un paquete y compren el 40%. Pudiera ser. Pudiera hacerlo. Claro que sí. Y eso tiene sentido. Claro, ¿por qué? Porque es que te Y da a ti, capitalizaría- mientras más, óiganme bien, mientras más ojos estén dentro de la gestión de Punta Catalina, mejor. Porque mientras más personas estén interesadas en que esa planta sea exitosa, pues así se van a poder tomar medidas que van a hacerla exitosa. Entonces ¿Y por yo qué creo que eso es alguien clave. dijo que Jaime Aristi, Pepín Corripio, Agripino Núñez, Finjus, no deben de participar en ningún tipo de inversión en caso de que se ponga en venta? Porque fueron parte de la comisión. Bueno, Celso fue parte de la comisión también. También. Claro, Celso Marrancini fue parte de la comisión. Y es el que está manejando el fideicomiso. Sí, sí, claro, claro. Y es una persona que yo te aseguro que la va a manejar muy bien. Sí, 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 100% seguro. 100% seguro. Mira, Punta Catalina hay que darle mantenimiento. O sea, hay que sacarla, primero una y luego la otra para darle mantenimiento. Cada año hay que darle un mantenimiento importante a esas unidades. No se ha hecho todavía ese mantenimiento. Yo creo que eso es clave. Hay que completar la parte de la gestión administrativa para que se puedan hacer los procesos de adquisición de combustible, así como también de repuestos y de servicios que sean necesarios para poderla operar eficientemente. Jaime, mira, la respuesta quizá no me la des por delicadeza, no por miedo, ni por temor a sectores. Realmente hay sectores generadores que entorpecieron el proceso, que buscaron muchos argumentos y que tenían la esperanza de que le pongan en sus manos esa planta. Mira, yo no me encontré eso. Yo lo que te puedo asegurar es lo siguiente. A mí me dieron un mandato final 31 de julio del año 2017 de terminar esa planta. Y yo me iba a llevar lo que fuese que tuviera enfrente, por delante. Y yo la concluí. O sea, que yo no me encontré fuerza que pudiera impedir que se concluyera. Eso es mi respuesta. Bueno. Mira, la pregunta más difícil del proceso Catolina es esta. Yo decidí hacerla y después operarla o ponerla al servicio, pero hacerla el Estado. Y de esa forma, yo viajar a Brasil y ensamblar un contrato que me asegure la construcción y el financiamiento. Esas fueron las dos cosas básicas. Y una ñapita que quizás la valora la oposición en 500 millones de exceso en aquel momento. Sin embargo, con el tiempo, la planta duplicó los 500 millones y hoy perfectamente puede costar, en vez de 2.000 millones, puede costar 3.000 millones en caso de que se ponga en venta. El que cueste más borra la posibilidad de que la comisión dijo, eso vale lo que dice que vale. La comisión evaluó en base a diferentes plantas a nivel internacional cuál era ese valor de Punta Catalina y determinó que efectivamente era un valor adecuado, lo que se había presupuestado, y también FTI, que fue una empresa que se contrató para hacer la misma investigación paralela a la de la comisión, también lo verificó. O sea que ya yo creo que el tema del valor de Punta Catalina, eso ya está muerto. ¿Por qué? Porque ha pasado un año y no han vuelto a hablar de ese tema. Porque Punta Catalina lo que es una empresa que cada vez aumenta más su valor.
se invirtieron 2.454 millones de dólares. Inmediatamente, ahí en ese momento comenzó a operar, el valor de mercado subió a 2.600 millones de dólares. O sea que ya había una ganancia de De capital. esos 2.400 millones, divídeme, Obra Civil Estrella, Tecnimont y General Electric. ¿Fue la empresa americana la que más recibió dinero de esos 2.000 millones? Bueno, fueron ellos los suplidores. O sea, ¿qué es esa empresa? Esa empresa es General Electric, esa empresa es Babcock Wilcox, esa empresa es Hammond, esa empresa es ABB, esa empresa es un grupo de suplidores a nivel internacional que fueron coordinados por un consorcio constructor. Pero no a partes iguales. No, claro, pero es que, por ejemplo, ¿quién se encargaba de adquisición y comisionamiento y puesta en marcha? Tecnimont. Construcción, Estrella junto con Odebrecht. Entonces, esa combinación fue lo que permitió que se pudiera construir la central ¿Y termoeléctrica esos Punta dos Catalina. generadores cuánto costaron? En términos de... Lo de General Electric, ¿cuánto recibió No, es General? que acuérdate que ese es un proyecto en el cual nosotros no tenemos los detalles de lo que es el monto. Eso es Odebrecht. Eso es llave en mano. Sí se puede, exactamente, pero sí se puede, que fue lo que hicimos cuando calculamos para hacer el seguro, llevar a cabo el seguro de la planta, sí se puede determinar individualmente Lo pero que recibió todo el mundo. lo que es el valor de el generador, de la turbina, de la caldera, eso sí, o sea, contablemente sí lo tenemos identificado. Fuera Eso de sí. eso, ¿el Estado hizo alguna obra civil como el muelle? No el Estado, lo hizo el consorcio. El consorcio fue que hizo la toma del gas de allá afuera. Eso costó 115, el carbón, de 115 millones de dólares. ¿Cuánto? 115. O sea, el presupuesto de ese sí estaba identificado, eran 95 millones de dólares. Al final fue como 110, 115 millones de Y dólares. lo hizo Odebrecht. Lo hizo Odebrecht. Bueno, lo que pasa es que ese es el punto. Eso vino una empresa especializada. Subcontrataba. Exactamente. O sea, todo eso son empresas internacionales. Por ejemplo, el patio de carbón, el patio de la ceniza, de los subproductos, también vino una empresa de fuera y fue la que lo construyó con los mejores estándares en términos de protección del medio ambiente. Por eso cuando yo oía que se hablaba, que eso no era, que no cumplía, que yo digo, pero Virgen Santísima, si no hubiese cumplido, ¿ustedes creen que los bancos europeos hubiesen financiado Punta Catalina? Bien. Todo eso murió, todo eso, fíjense, todo eso murió. Ya lo que tienen que enfocarse ahora mismo con la central termoeléctrica Punta Catalina es producir electricidad. Poder adquirir el combustible. ¿Cuál a juicio tuyo es la razón por que se sustituyó la gerencia? ¿Para el fideicomiso o por fallas de la gerencia? Eso hay que preguntárselo al presidente, que fue que firmó el decreto. Pero de no sustitución. aparece nada que sugiera eso, ¿verdad? No, yo creo que Está bien. yo creo que es una Ok. pregunta al presidente. Yo quiero entrar en otro tema. Sí. Nosotros tenemos un tiempo difícil, no solamente con el tema de un país que no solamente se dedicó a desplazar un partido, sino a eliminar un partido, porque ese partido cometió errores y cometió corrupción. Eso no tiene ninguna duda, que hubo o indelicadeza, o falta de corrupción, o falta de información, lo que sea. Sin embargo, desde que se inició el proceso político del que tú manejas también, comenzaron con 4 fechas que se movieron. Comenzaron con un partido que solo no ganaba y que tenía que hacer una alianza. Una alianza de mansos y cimarrones o de maco con cacata, como dijo alguien. Todo eso ocurrió y culminó con la llegada al poder de este gobierno. No había tomado bien posesión cuando viene la pandemia. Y esa pandemia afecta todo el sistema de la economía dominicana. La salud pasa a ser número 1. Comenzamos a hablar de pruebas, después de vacunas, después de suplirse, etc. A juicio tuyo, todo ese complejo que se suma a un país que fuera de la pandemia no estaba tan mal, ni había que rescatarlo, oigan, no estaba, porque estaba creciendo.
¿cómo tú ves hoy parado el gobierno? ¿Cuáles son los retos económicos que tiene fuera de un presupuesto? Que a veces yo me extraño que nos dicen, ¿y por qué no hacen presupuesto para un año? Estamos hablando de impuestos como si fueran para toda la vida. Se puede hacer un impuesto que diga, por ejemplo, este año no hay dinero para la Junta Central Electoral, pero el año siguiente sí. ¿Cómo tú ves las prioridades? Bueno, vamos a tomar la parte macroeconómica en primer lugar. Yo creo que el gran mérito del gobierno es haber mantenido la estabilidad macroeconómica. De este. Sí. ¿Por qué? Porque mantuvo al gobernador del Banco Central y cuando está Héctor Valdés en el Banco Central, la tasa de inflación, 5%. Ese es el promedio de Héctor Valdés. Y aun cuando ha estado por encima en los últimos meses, uno puede decir que es por la inflación importada que se está registrando a nivel global. Entonces, obviamente que ha sido positivo haber mantenido a Héctor Valdés. Yo creo que esa fue una buena decisión. Eso ha permitido que la economía este año cierre por encima del 10%. La tasa de inflación va a estar por encima de la meta, que es 4% más o menos 1%. Es decir, va a estar cerca del 7.5%, que está, pero la idea es que converja para el año que viene ya al 4%, que es la meta. En términos de las cuentas fiscales van a terminar mejor que lo que se había previsto, era un déficit de 4%, este déficit va a ser un 1% por algunas medidas, como les señalé, reducción del gasto de capital, pero un aumento también de las recaudaciones. También ha habido cierta recuperación del empleo, todavía faltan 110,000 empleos para alcanzar el nivel de empleo que había en el último 18. En el 19, el último trimestre del 19. Pero el Ministerio de Economía, hoy en la prensa está que ya llegamos al 100% de los empleos. No, eso no es correcto. verdad. Eso no es correcto. O sea, manipulan un poquito la cifra. O sea, quieren decir, bueno, mira, es el formal, es el de la fue que PCS. se recuperaron los que estaban suspendidos. No, él lo compara con el primer trimestre del año 2020, no con el año 2019. Ese es o sea, es el mensaje. Óyeme, ellos están tratando de vender su éxito. Está claro. Su éxito. Jaime, pero la economía ha mantenido la estabilidad macroeconómica y usted sabe muy bien que cuando hay estabilidad macroeconómica, el sector privado crece. Y eso ha sido positivo. Jaime, mira, en magia a veces aparecen unos magos que sacan un conejo de un sombrero. Puede ser que haya un truco, pero al final tú puedes tocar el conejo y es verdad. Así mismo pasa con los anuncios que hacen los gobiernos. Pueden tomar una realidad y abultarla o crear un truco. Nosotros tenemos 3 experiencias y te quiero preguntar de la última. El oro es nuestro, Antonio Guzmán, eso nos costó muchísimos cuartos. Sí. Después vino Barry, tuvo que negociar con Danilo y posiblemente el presupuesto de Danilo se resolvió bastante con el acuerdo Eso con es Barry. Y ahora compramos la refinería. ¿Esa compra a ti no te llamó la atención o necesitó de mayor información? Bueno, ahí se ve que fue un proceso en el cual se adquirió. Yo me imagino que es porque el gobierno, eso fue lo que se publicó, tenía algunos problemas para poder hacer transacciones a nivel internacional debido a los problemas que tenía el socio, que es PDVSA, el socio que obviamente no era el más adecuado en ese momento, pero y entonces decidió adquirir. O sea, yo creo que eso puede ser positivo para el país. ¿Fue bueno? Yo creo que fue una buena compra. O sea, ¿Y el precio fue bueno? Mira, yo hubiese peleado encontré quizá muy un barato. más. Sí, o sea, el precio hubo una... $80 millones, 85. No, y hubo una ganancia para el Estado en términos de lo que ¿Y cuánto era el precio costó, anteriormente. Nada. No, ¿cuánto pagó PDVSA? O no, es que nosotros le vendimos el 50 fue con un pago de una deuda de... Bueno, pero ¿cuánto fue la deuda? Sí, pero más Como de 100 millones. 200. Sí, más de 100 millones de dólares. Se lo O sea, pagamos hubo en 200 y ahora lo compramos en 80. Sí, o sea, hubo una ganancia de capital para el Estado, sin lugar a dudas. Lo que hay que ver ahora es qué se va a hacer con eso, con la refinería. Tiene una ventaja. Y hablan de unos beneficios pendientes de repartir que estaban ahí. La ventaja de refinería es que esa es la que controla el mercado. Entonces es atractivo. O sea, si en el futuro ya decide vender acciones, por ejemplo, puede generar una ganancia de capital todavía mayor. Cuando hablaba de impuestos, nos hablaba de los sectores no
controlados, es decir, Los esos informales. Perdón, informales es la palabra. Yo le digo subterráneo porque Es correcto. pero a veces en este país el chiripero y el prestamista y el informal es más que en la economía normal. Haití, tú la consideras una economía informal, lo que produce en República Dominicana, que es efectos políticos, efectos territoriales, echar para allá y para acá, efectos económicos, definitivamente, cuando tú hablas de importación y de exportación, no hay quien te dé la cifra correcto. de Es así. de eso. Está entre 1.000 y 1.400 millones de dólares Bueno, el muy intercambio. bien. El problema laboral aquí, allá no hay problema laboral. Digo, no hay dominicanos allá, sino aquí. El problema de salud, lo que nosotros gastamos y no está en el presupuesto, como dice, gasto de subsidio al pueblo haitiano en presencia dominicana. El problema de educación, ahora acaba de surgir, que es verdad que en toda la escuela primaria no hay un niño haitiano, pero parece que hay 3.000 estudiantes verdaderos en universidades, sin contar los otros 30.000 o 40.000 que están inscritos como estudiantes. De lo cultural y lo religioso no te voy a meter. La economía dominicana está distorsionada en qué % con el tema haitiano. Bueno, Haití es un socio comercial importante de República Dominicana. El tercero, ¿verdad? Sí, o sea, después de Estados Unidos, tú tienes Haití como un socio importante. Para el sector manufactura es significativo. Sí, pero porque Estados Unidos no tiene 2.000 obreros aquí. No, pero que 2.000. Cuando se habla de socio pero comercial, déjame- ¿se incluye la mano de obra? No. Aquí estoy hablando simplemente exportaciones e importaciones. Bien. Hay más de 1.000 millones de dólares sale del sector manufactura y agropecuario para allá anualmente. O sea, es un ¿1.000? socio, sí, más de 1.000 millones de dólares. Más de 1.000 millones de dólares. Eso significa que es un mercado importante para la República Dominicana. El problema de Haití es que ha colapsado totalmente, pero además de ese comercio es importante para República Dominicana por el tema de la mano de obra. República Dominicana tiene mano de obra preponderantemente haitiana en el sector construcción, en diversas áreas de esa actividad productiva, sector agropecuario, también sector servicios, sector comercio. El comercio, fíjense cómo los últimos años ha desplazado, la mano de obra haitiana ha desplazado a la dominicana en el comercio, el frutero, el que te vende en las esquinas, Sí, ya en es los mano de obra conchos, en los haitiana. campos. Entonces, yo he escrito varios estudios con relación a la inmigración haitiana y el impacto en el mercado laboral. Ellos deprimen el mercado laboral, deprimen el salario. Cuando llega el haitiano, por ejemplo, llega y con un nivel educativo muy parecido al nivel educativo del dominicano más pobre. Entonces, deprime el salario de esos que compiten con ellos, pero al mismo tiempo son demandantes de servicios públicos, igual que lo hace el dominicano pobre. En términos netos, son receptores netos de recursos públicos, el haitiano que llega. Es decir, que recibe más de lo que paga de impuestos. Así las cosas, uno puede llegar a la conclusión de que efectivamente la presencia haitiana crea un valor agregado, pero presiona las finanzas del Estado Y si es dominicano. informal, más todavía. Sí, claro que sí. Claro Entonces que no sí. paga ningún impuesto. Dijiste algo ahí. Sí. En el equilibrio de esa balanza, ¿nos cuesta más de lo que nos producen o viceversa? No, yo creo que ellos crean mucho valor agregado que se apropia principalmente el segmento de población de mayores ingresos en la República Dominicana. Por ejemplo, el constructor que emplea mano de obra haitiana genera un mayor nivel de beneficios que si emplease una mano de obra dominicana más cara. Por ejemplo, primer elemento. También cuando tú empleas un sereno que es haitiano y le logras tener un salario menor, tú como empleador, tu nivel de salario aumenta en términos reales, porque el salario de ellos se reduce de ese servicio que tú estás adquiriendo. En consecuencia, tú te estás beneficiando de la presencia de esa mano de obra. Es decir, que hay un aumento de la desigualdad de ingresos por la entrada de mano de obra haitiana a la República Dominicana. Mira, la economía no se puede manejar como lo que pudo haber sido y no fue. Ni tampoco de shock. Hay un amigo tuyo y mío muy querido Claro. que era muy partidario de shock. Pero, suponiéndonos que no es que mañana hay una orden de deportar 2 millones de haitianos,
de poner un muro en la frontera y no importar, exportar, ni mano de obra, ni productos del agro, nada. Sencillamente este país lo van a manejar los dominicanos. ¿Qué por ciento de la economía tú estimas que se reduce? Bueno, si no tocan... Que no es de golpe, ¿eh? Sí, no. Simplemente deteniendo la entrada, Sí. no habría un impacto porque ya están aquí adentro los que están empleados en el y que sector se construcción. vayan estos. ¿Que se vayan quiénes? ¿Los que Los están? que están, los 2 millones. No, es Eso un es- golpe duro, sin lugar a dudas. Si tú me sacas esa mano de obra inmediatamente del sector productivo, donde está localizado esa mano de obra haitiana, que puede ser 1 millón y medio de Se personas. cae el campo y la construcción. Sin ¿verdad? lugar a dudas, colapsa. Colapsa. Apúntenlo, lo estoy diciendo. Si tú sacas ahora mismo 1 millón de haitianos que están en el sector productivo nacional, esas actividades colapsan. Colapsan, lo pueden decir, lo pueden apuntar eso. Colapsan. Pero- Ahora, con relación a las exportaciones a Haití, yo puedo asegurarles que aquí hay empresas ahora mismo que le venden fácilmente el 10%, 15% de su producción a Haití. Carlos. Sí. Uno a veces tiene la convicción y se lo transmite a algunas personas como de que los países donde mejor se vive es donde la comida es más barata. Pero para aclarar esa parte, quisiera la opinión suya y también acompañada de una evaluación de cuál es ahora mismo el elemento de costo para una familia promedio o para la mayoría de la población que más incide en lo que es su calidad de vida. Es decir, Alimentación. ¿qué es lo que más caro no está saliendo? No, bueno, alimentación es lo principal. O sea, porque tú tienes un determinado nivel de ingreso y entonces tú dices, con ese ingreso yo tengo que consumir. Entonces, ¿qué es lo primero que yo consumo? Alimentos. Alimentos te representa el 70% para los segmentos más bajos de la población, de ingresos. Entonces, si tú mueves, porque hay inflación importada, porque te aumentó el precio de los combustibles, te aumentó el precio del trigo, del maíz, de la soya, del sorgo o de los alimentos importados en términos generales, obviamente que eso impacta directamente a los segmentos más pobres. Si tú tomas, por ejemplo, la canasta, que es una canasta de una población promedio, si tú tomas esa canasta, tú te das cuenta que ha aumentado 7% en el último año. Sí, pero por ejemplo, en de términos lo de que son precio. elementos, pero de lo que son esos elementos que se encarecen y que se pueden remediar con una medida del Estado. Por ejemplo, ¿cuál podría ser quizás el que más fácil se podría tomar, la medida que más fácil se podría tomar con un impacto más significativo, sin necesidad de incurrir en un subsidio ni una asistencia directa? Bueno, es que eso es, tú me mataste el gallo en la funda porque te iba a decir, bueno, el presidente está yendo al subsidio de la oferta. Fíjate que ha subsidiado en algún momento el tema de el maíz o el Los tema de los fertilizantes. fertilizantes o el Sí. tema, tú entiendes, los combustibles le cuesta 500 millones de pesos semanales al gobierno en términos de subsidio. Entonces, todo eso son elementos del gobierno que está tomando para tratar de reducir lo que es la inflación. Bien. Jaime, hago un esfuerzo porque no te veo con las canitas, te veo como antes. Y a veces no entiendo cuando un dominicano decide incursionar en política partidaria. Yo supongo, y no me estoy refiriendo a los que han llegado a presidente, sino a todos, a los que han participado, que ellos buscan un especialista en etiqueta y protocolo y lo enseñan a comer, lo enseñan a comportarse, buscan a alguien que sepa historia patria y le enseña un poco de nuestra historia, también un poco de historia universal. En economía, ¿tú tienes la percepción de que los políticos dominicanos están conscientes o ellos sueñan de que cuando ganen ellos van a poner gente que sepan? Yo creo que están conscientes de la importancia de la economía. ¿Le dan importancia? Sí, yo creo que sí. ¿Y Porque se ellos preparan? Sí, se preparan o tienen un equipo que lo ayuda. Sí, claro que sí. Más el equipo, ¿verdad? Sí, tienen Pero un equipo. nuestros últimos dos presidentes han sido economistas. que Correcto. Luis y Danilo. Y Danilo Medina. Son Danilo Medina. economistas. No, y Leonel Fernández, que Fernández. vino antes, se ha formado, o sea, tiene mucha experiencia ya. En sin lugar a dudas. macroeconomía. Hipólito Mejía era muy inteligente, se llevaba las cosas rapidísimo, muy inteligente, muy inteligente. Y el presidente Balaguer
se conocía. Mecánico. Todo. Sí, sí, o sea, pero conocía, o sea, esos han sido los presidentes que me ha tocado a mí trabajar. Y yo te puedo asegurar que Balaguer también era muy... Pero también es un contexto, eso que cada época tiene... Sí. Por ejemplo, hay veces que no quieren entender. Por ejemplo, cuando a Balaguer, el primer Balaguer de la segunda etapa, porque hay dos Balaguer. No, hay deuda. uno que es del 86 al 90, ese es un Balaguer, y del 90 adelante es otro Balaguer. Del 90 después era el Balaguer del ajuste, el Balaguer de la estabilidad macroeconómica. El anterior era el de la inversión, el de la construcción, porque él llegó y él pensaba que se iba a morir al otro día, llegó con Porque 80 el tiempo años. lo permitía también. Y comenzó y ejecutó todas sus obras de ahí hasta el 90. Eso sí generó una inflación de 80% en el 90. ¿Y a qué se debió que él cambió? ¿O que invirtió tanto en lo primero? No, él se dio cuenta en esas elecciones, que por poco pierde, él se dio cuenta de que él necesitaba estabilidad macroeconómica. Y se le vendió bien la idea, de la importancia de la estabilidad macroeconómica. El PNUD tuvo un papel preponderante, César Miquel, que era el jefe, que vino con Constantín Baisos y le vendieron la idea de la importancia de la estabilidad. Cuando él firmó con el fondo, ya en el 91, ya la economía estaba totalmente estable. ¿Y los organismos internacionales cómo inciden en los gobiernos dominicanos? ¿Firmemos o no firmemos con eso? No, de forma importante. Antes de una forma muy directa, te decían, pues no te doy financiamiento y no te doy el respaldo para que tú puedas conseguir financiamiento internacional. Eso era antes. Ahora no, ahora te dan obviamente un buen sello que los organismos que te financian, que ya son los mercados de capitales, lo ven bien, las calificadoras te dan un buen sello, una buena calificación, eso también te da positivo. Entonces tú eso es como el datacrédito del país. Exactamente, es así. Sí, y te dan entonces apoyo también con las reformas. Te mandan equipos técnicos para que te puedas diseñar e implementar las reformas. Hay algo que tú dijiste, si tú vas al Banco Central encuentras algunas puertas con unos letreritos de Fondo Monetario, BID, etcétera. Y yo te quiero preguntar, ¿es que esos organismos influyen en nosotros o que el decano de los gobernadores del Banco del Mundo, porque el gobernador hoy de más tiempo sabe manejar esos organismos que Héctor Valdés? Yo creo que Héctor Valdés, hay que recordar que cuando estábamos en el ajuste de los 80, ya Héctor Valdés era el director de estudio económico. Estaba junto con Hugo Giuliani y ayudó a estabilizar el mercado cambiario junto con otras personas más. Desde los 80 de Jorge Blanco. Sí, ya Héctor Valdés estaba ahí, claro. Trabajaba con Hugo Giuliani. Es que ese es el punto. Esa experiencia viene porque Hugo Giuliani fue un brillante también gobernador. Brillantísimo. O sea, Hugo Giuliani ha sido uno de los mejores funcionarios públicos de la historia de la República Dominicana. Hugo Giuliani. Ok, la última pregunta mía. Sí. Si yo necesito un dinero prestado, Sí. Y voy a un banco, el banco tiene las normas prudenciales. Sí. Tú tienes que tener una garantía hipotecaria, tú tienes que tener historia de que paga y tú tienes que demostrarme que tiene ingresos para que me pueda pagar. O sea, a mí no me interesa ejecutarte. Correcto. Muy bien. Si voy al sector informal, me dice, bueno, aquí tú no necesitas la garantía hipotecaria, pero el interés Mucho es muy alto. Correcto. Entonces yo pregunto, si el riesgo es alto, yo no presto mi cuarto. ¿Por qué se consiguen siempre dinero a intereses más altos, sabiendo que se está corriendo un riesgo? Siempre hay, eso es riesgo y retorno. Si tú quieres tener más retorno, tienes que involucrarte en más riesgo. El mercado informal eso es muchísimo más riesgoso, el mercado informal financiero, muchísimo más riesgoso. Pero yo creo que el sistema financiero dominicano ha mejorado muchísimo, ha sido cada vez más eficiente. Fíjense cómo el Banco de Reserva está anunciando préstamos hasta 7 años, con tasa de interés fija 5 años, pero esto es para automóviles, para vivienda, 20 y 30 años se consigue financiamiento. Sí, pero en vez de ir a fuentes tradicionales, ¿cómo se llaman esa gente que a veces hacen un paquete y todavía hoy nos prestan? ¿Cómo es que se llama eso? Pero a nivel internacional. Sí. ¿Él? No, los tenedores. Los bonos soberanos. ¿Son préstamos informales? No, claro que no. ¿Que no? Que no. ¿Y por qué son más caros? No, son más baratos. Son privados. Son más baratos. ¿Y tienen garantía soberana? Sí, claro. Sí, claro. Claro, claro, eso sí. Bueno. Sí.
Sí. Yo recuerdo cuando nosotros colocamos los primeros bonos en el año 2001, en septiembre, 10 días después de que se cayeran las dos Pero torres. ustedes estaban debajo de la torre, Sí, con, sí, sí. con un burro de quiniela vendiendo Exactamente. bonos. Dice el doctor, ahí está Andy con un burro de quiniela vendiendo esos bonos. Vendiendo soberanos. bonos ahí abajo, y ahí le cayó la torre. Sí, Bien. pero lo vendimos, Lo Fue vendieron. la primera Pero se colocación. han vendido hasta el 9. Sí, pero es que las condiciones eran distintas. Sí. Pero después comenzó a bajar, y ya eso mismo a 4% se puede conseguir. Y menos incluso. Bueno, Sí, a 5 años. gracias. No, un placer, un Gracias, placer. Jaime, ven todos los días. Cuando usted quiera, usted sabe que esta es mi casa. Gracias, también. Jaime Aristi Escuder.